surgido en este encuentro que tiene que ver con el periodismo colaborativo, cómo le hacemos para llevar adelante proyectos comunes, proyectos de investigación común. Y como ustedes saben, en América Latina ha nacido una alianza de medios independientes, entre los cuales, por supuesto, está El Faro, aquí representado por el joven Óscar Martínez, chico, el señor Óscar Martínez. Está CIPER, que dirige, por supuesto, Mónica González, y también dignamente representado México, Animal Político, y tenemos aquí a Dulce Ramos, que nos acompaña esta tarde. Ella es la editora del sitio. Está también La Silla Vacía de Colombia, está El Confidencial de Nicaragua, está también IDN Reporteros de Perú, el Puercoespín de Argentina, que ahorita está en un stand-by, está descansando, Plaza Pública de Guatemala. Y bueno, es esta alianza que cuando se anunció nos sorprendió mucho a todos y nos dio mucho gusto saber que hubiera este espacio estratégico para la publicación y difusión de las investigaciones que se llevaban a cabo en otros países y que se difundieran de manera colectiva. Ya había habido otros esfuerzos en temas como minería, que publicó CIPER en trabajo colaborativo con Colombia y Chile y Perú, en temas comunes. Entonces, yo creo que esta mesa es particularmente importante para poder detectar los temas de la agenda comunes entre países, los temas que preocupan a las sociedades de América Latina y que podemos trabajar en conjunto y difundir. No sé si quieran que la dinámica pueda ser un poco hablar cómo nació esta alianza a grandes rasgos y hacia dónde camina esta posibilidad de alianza en temas periodísticos en una agenda común. Bueno, muchas gracias por esta mesa, ¿no? Pero yo quiero pedir permiso porque necesito decir algo previo, porque si no aparece como que esto nació de un repollo, ¿no? Como si la alianza fuera producto de un repollo, lo trajo la cigüeña, o el Espíritu Santo bajó y lo cubrió con su manto a la Virgen María y nació Aliados. Y no creemos en ninguna de esas cosas, porque los periodistas hace rato que somos un poquito escépticos. Entonces yo quisiera decir cuál es el contexto en que nace esto, porque tiene mucho que ver con la mesa anterior. Entonces, si me lo permite, Óscar, Dulce, señora dueña de casa, yo creo que aquí hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia, aunque las dos pueden ser malas, pero dentro de las dos malas nace lo bueno. Primero, que no podemos dejar de reconocer y de asumir que lo que está en profunda crisis es el modelo de negocios del periodismo. O sea, si nosotros no partimos de esa base, no vamos a entender y vamos a darnos vuelta en que Internet y el papel está en profunda crisis. Y aún no ha surgido en esta crisis terrible, en esta revolución que provoca la irrupción de Internet, no ha salido la receta por la cual ganar dinero. Entonces, no es un problema de los medios alternativos que yo odio y detesto, y quiero decirle inmediatamente que no acepto que nadie me ponga la carátula, ni a mí ni a CIPER de alternativo, porque nos ganamos el derecho a estar en el sistema, somos parte del sistema, porque somos periodistas para profundizar la democracia. Pagamos impuestos, respetamos las reglas y no nos vengan a ningunear, ni a achicar, ni a ponernos rótulos ni calificativos. Entonces, somos parte de esta crisis. Y la otra crisis que no asumimos y de la cual yo en estos días no he escuchado hablar a nadie, es que estamos en una profunda crisis también del modelo de producción del periodismo. Y esa también hay que asumirla ya. ¿Qué quiere decir con eso? La hemos hablado, la hemos esbozado. Que seguimos haciendo cuenta los periodistas siendo cómplices activos de que el poder político maneja la agenda. O sea, todos asumimos en nuestras portadas y sobre todo los medios más tradicionales
que el poder político manda. Y no es verdad. Es absolutamente mentira. Entonces, cuando hablamos de los temas sociales, tampoco me gusta, porque lo que debiéramos hacer es dar vuelta totalmente el modelo del periodismo para entender que lo que prima, la noticia que debiera movernos, es lo que afecta a la calidad de vida de cada ciudadano. Porque estamos en países donde hay pobreza, violencia, que está matando de verdad y matando el alma. Porque el agua se contamina y la contaminan las mineras. Y eso no es periodismo social, eso es noticia de primera plana, porque significa que hay gente que gana mucho dinero a costa de envenenar a los ciudadanos. Porque los proyectos mineros son los más millonarios y la década que viene es solo minería, minería, y eso no es periodismo social, ni tampoco económico, es solo periodismo de primera plana. Porque sin agua no hay mina. Y entonces estas dos cosas, agua privada, minería privada, porque se han apoderado del agua en toda América Latina, significa que estamos también en una emergencia. Pero estando en México es imposible no decir que lo que hay que hablar, para hablar de periodismo y de cómo el modelo de producción está en crisis, es que el verdadero tema a desmenuzar es el origen de la violencia. Porque la violencia no es el narcotráfico. Y todos ustedes lo saben. En México se trafica droga desde los tiempos pretéritos, ¿o no? Lo que está en el meollo del tema es dinero. Lo que está en disputa y provoca la violencia, el crimen, la muerte, la represión y el horror que están viviendo los periodistas en México es una disputa por un trofeo de dinero. Si no somos capaces de desmenuzar el origen de la violencia que está en el origen de todo, estamos mal. Estamos haciendo otro periodismo. Estamos haciendo el juego de quienes quieren que creamos que la violencia la crean los medios, la crea el Chapo Guzmán, la creen unos mafiosillos de tercera y de cuarta, cuando no. La violencia la creen aquellos hombres de cuello y corbata que lavan el dinero y que se quedan con la mayor tajada de la plata, de la droga, del tráfico de armas, del tráfico de personas. Y ojo, los nexos entre los traficantes, los bancos y los otros grupos económicos que actúan como carteles. No estamos desmenuzando el origen de la violencia en ningún país de América Latina como debiéramos. Y no lo hacemos porque carecemos de herramientas, porque no sabemos de economía y no es aceptable que un periodista hoy día se siente y diga: yo no sé nada de las platas, no quiero saberlo. Qué falta de responsabilidad, cuando precisamente por las platas entra la corrupción. ¿Y yo quiero posar de periodista limpio y puro? No puedo. No somos ninguno puros, somos todos llenos de defectos, tratamos simplemente de ser periodistas al servicio de la comunidad. Nadie nos puso en un pedestal para juzgar a nadie. Nos ganamos el derecho a servir a los ciudadanos. Eso es lo que quería decir, porque en el fondo de todo está el desafío para ganarle a los malos, para ganarle, como decía Alejandra Guillén, en medio de la muerte apostamos a la vida. Sí, en muchos países lo hemos hecho ya antes. En medio de la muerte le hemos apostado a la vida. Pero eso no es lírica. Requiere estudiar, requiere esfuerzo. Y por eso, hacer buen periodismo es la única clave para impactar. Porque lo que se requiere es el mejor periodismo, mucho más exigente que antes, y eso lo entendemos todos los medios que estamos asociados. Porque ya no se requiere solo buena narrativa. La buena narrativa para contar historia está bien, es importante, pero lo que se requiere es impactar en el sistema. ¿Y qué significa impactar para los que crean que no hay que descifrar impactar? Significa mostrar de A a Z los efectos, las causas y los responsables de un problema que mata, asesina, castra, le quita tiempo a los ciudadanos y los va matando de a poco para que haya un cambio en la sociedad.
para que los responsables de ese mal digan, uy, sí, este otro se robó, pero yo no, entonces hay que mejorar esta ley y esta licitación se anula. Eso es. Ir mejorando poquito a poquito, en cada barrio, en cada zona, en cada país. Entonces, si ese buen periodismo tiene buena narrativa que agarra del cogote, así, ¡cuaj! A un ciudadano no escribimos para los pobres, escribimos para los ciudadanos, porque los pobres son los que se afectan y no tienen voz, pero los que toman decisiones son los otros. Entonces tenemos que entender que para impactar, para provocar cambio, hay que hacer que nos lean los poderosos y que nos teman. Que nos teman. Hay que provocar rabia, porque si los pobres se movilizaran, pero no, como la estrategia es dejarlos a todos, cada uno rinconadito, es muy temeroso, ya los periodistas entre medio, entre cooptación e ignorancia. Si nosotros rompemos eso, lo que hay es poder, fuerza, no para ser nuevos políticos, porque no somos eso, para provocar cambio. Entonces, una buena narración, con una base de datos, números que hablan, que sacan risa, que sacan ira, que dicen cuántas casas se podrían haber fabricado con esta plata que se robó Pérez, Mengano, Duarte. Entonces uno dice, a ver, toda esa plata se robó, todas esas casas tiene. Y entonces, ¿y quién posibilitó esto? Este congresista, porque este congresista es socio de él en esta empresa. Y esta empresa de seguridad la armó su cuñado con su primo y su hijo. Y vamos armando el mapa de los malos, comuna por comuna, región por región. Y aquí estamos, pues. ¿Saben a qué aspiramos? A armar el mapa de los malos país por país. A protegernos, a apoyarnos, a hacer que los malos de un país no puedan saltar a otro impunemente, a que los negocios del fulanito Duarte de allá sean conocidos en Panamá, en Colombia, en Chile, en El Salvador, y cada vez que llegue alguno de sus enviados a intentar invertir esa plata en negocios decentes, nosotros digamos no son decentes, el que usa esa plata se mancha con sangre. Hemos constituido aliados porque sabemos que estamos en emergencia, que necesitamos sustentarnos y no queremos volver a repetir la espiral de violencia y muerte. Porque sentimos que hoy día somos periodistas dignos, que tenemos herramientas que ayer no teníamos y queremos multiplicarlas. Queremos multiplicar Animal Político, El Faro, todos nuestros medios. Si eso no es emocionante, si eso no es un desafío, si eso no es el mayor reto que yo por lo menos he experimentado en mi carrera periodística, no sé. Y en CIPER el equipo lo entiende. Solo 2 palabras, CIPER lo financia un empresario. Un empresario que nunca, en 7 años de vida, ha intervenido en la línea editorial. Pero un empresario que apostó a algo. Entendió que la responsabilidad social empresarial, que está tan de moda, es una burda farsa que los periodistas no debemos permitir. Y que la única manera de apostar a la responsabilidad social empresarial es a periodistas que fiscalicen de verdad el poder político y económico. Sin orejeras políticas, sin carátulas de activistas, ecologistas, periodistas, lo que requiere la sociedad, y lo digo con todo respeto. Yo entiendo perfectamente que muchos periodistas sean activistas y hay que decirlo, pero se dice. Transparencia. La transparencia empieza por nosotros. Que las cuentas, como decía un compañero de Puebla que me encantó, estén en línea. Porque los medios necesitan, y nosotros debemos exigirles que digan, el dueño de Televisa, ¿cuántas inversiones tiene en la banca, en el agro, en la minería, en el agua? Transparencia necesitamos. Para eso nos hemos unido. Para multiplicar el efecto de un periodismo que busca mejorar la calidad de vida y profundizar la democracia.
y de paso si lo pasamos bien, porque no les puedo explicar la satisfacción que uno siente cuando hace un periodismo de buena calidad, en equipo, porque esa es la clave, trabajar en equipo, cuando uno empieza a aprender cosas que nunca soñó aprender, y esto tiene un resultado. Nos apoyamos, nos conocemos, nos queremos bastante, tenemos diferencias, nos respetamos, y aquí estamos. Muchas gracias, Mónica. ¿Quieres seguir, Dulce? Sí, por supuesto. Bueno, pues Dulce Ramos, Buenas tardes editora de gracias. Animal Político. Gracias, Celia. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, bueno, quisiera ver si hay alguien que me echa la mano aquí con la cuestión tecnológica, porque voy a cambiar de pantalla. Porfas. Bueno, lo que aprovechamos esto, me gustaría dar avisos parroquiales que traigo por parte de Daniel Moreno, director de Animal Político. Él iba a estar en esta mesa como parte de uno de los fundadores de la red de aliados que estuvo en Argentina, ¿no? Firmando esta declaración en la que distintos medios, incluyendo CIPER, incluido El Faro, comienzan esta gran red de cooperación. Manda sus felicitaciones por el 7º aniversario de Periodistas de a Pie y las hago extensivas. Y la otra, gracias, ok. Y la otra es, bueno, un aviso. Yo no estuve en la parte, digamos, de gestión del el gran proyecto de Animal Político de Cooperación Latinoamericana que se dio en 2012 y que dio lugar a 2 reportajes, Esclavos del Narco y Desplazados del Narco. Sin embargo, ahora como editora general he estado en contacto, digamos, con esta experiencia para ver de qué manera la podemos replicar eventualmente, y quiero aprovechar, digamos, las palabras inspiradoras de Mónica para dar pie al caso práctico, ¿no? Y de cómo funciona la cooperación latinoamericana. A partir del problema del narcotráfico, vemos en Animal Político con mucha preocupación el tema de los desplazados y el tema de los desaparecidos, y empezamos a buscar la manera de reportear. Viene ahí el trabajo de un gran reportero de Animal Político que es Paris Martínez, de otro reportero que ya no está con nosotros que es Francisco Sandoval, y ellos empiezan a meterse en este tema. Después, a principios de 2012, llega la organización Inside Crime a proponer a distintos medios, El Faro entre ellos, una red de cooperación de reportajes para hacer historias que atraviesen, digamos, desde Colombia hasta Estados Unidos el problema del narcotráfico y sus efectos en la sociedad. Cuando estaba tratando de preparar esta presentación decía, bueno, ¿yo qué les voy a contar de este trabajo? Cuando en realidad creo que serían Paris Martínez, bueno, los autores, Paris y Francisco los adecuados. Y dije, me puedo poner a decir que qué bonito nos salió y cuántos tweets y retweets tuvo y cuántas shares en Facebook, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que me quise enfocar en otra cosa de la que creo que a veces hablamos poco. ¿Podemos pasar a la presentación, por favor? ¿Podemos ponerla completa? Y yo le puse los fails, porque también los hay. Que hablemos de los fracasos, pues, de este ejercicio a manera de aprendizaje y a manera de reflexión. Para de verdad evitar echarnos flores y qué bonita nos sale la cooperación a todos y qué bueno y qué grande es el primer ejercicio de cooperación entre Animal Político, El Faro, Verdad Abierta, ¿quién más estuvo? Plaza Pública y esta organización que fue el pivote del proyecto que se llamó Inside Crime. Comenzamos, por favor. No, hombre, es para acá. Ok, bueno, como ya les decía, el proyecto inicia a principios de 2012 con la propuesta de Inside Crime, de esta organización que se dedica a investigar y a comprender la violencia global, que propone a varios medios la necesidad de crear una serie de reportajes con temas regionales, como ya les decía. Los medios elegidos, por favor, siguiente, Verdad Abierta, El Faro, Plaza Pública y Animal Político. Aquí supongo, Oscar, que tendrás mucho que decir y que agregar si yo me atoro y hay algo que no tenga completo. A partir de que se quedan, digamos, establecidos los medios que van a participar, se llama una reunión en Colombia en la que se empiezan a tocar los temas posibles a desarrollar. Para mí ese es el primer fail, porque
según lo que veo, se llega pensando en América Latina como un gran mazacote en el que todos los problemas más o menos, con sus bemoles, vaya, pero se pueden concebir iguales. Y a la hora de la discusión, para centrar los temas, pues se ve que no es tan así, que sí es verdad que somos latinoamericanos, que es verdad que sufrimos el tema de narcotráfico desde la Patagonia hasta Estados Unidos, pero no podemos concebirlo como una cosa homogénea. Se habló de posibles temas, mujeres en el narco, desplazados, esclavos. Al final se quedaron nada más desplazados y esclavos. Y ahí es donde yo, para mi manera de observar las cosas como la editora general de Animal Político, ahí viene la segunda falla. Se habló todo desde una perspectiva del tema periodístico, importantísimo, por supuesto fundamental, que es lo que vamos a desarrollar, que es la historia que queremos contar, pero no hubo nunca nadie que pusiera en la mesa cómo lo vamos a contar en una narrativa digital. Y entonces, ya hacia el final, 4 meses después, 4 meses duró más o menos la investigación, empiezan los encontronazos y a darnos con un canto en los dientes porque el diseño, el tamaño, la resolución, el video, el no sé qué, y todas estas cosas que nunca vimos como periodistas y que deberíamos estar viendo desde hace un montón, y más cuando la red que hace este trabajo son puros medios digitales. La definición del tema ya no es suficiente. Siguiente, por favor. Ahí van 2 fails. Tampoco son tantos, creo. Siguen. Al momento que se tuvo toda la investigación ya lista, entiendo que el esquema fue A edita a B, pero B edita a D y D edita a C, y se fue triangulando, digamos, toda la edición. Pero en este recibir los trabajos se fue perdiendo el espíritu de cada medio, se fue perdiendo la identidad y homogenizando, digamos, el espíritu de cada periodista, el reflejo de cada periodista y, por supuesto, de cada medio. Por fortuna esa falla se pudo corregir sobre la marcha y lo que optaron fue por hacer recomendaciones en lugar de editar, ¿no? Y esto me parece un gran acierto porque entonces respetas el espíritu de cada medio y lo que quiere contar cada periodista y que es relevante para su región, que tal vez a veces no es relevante lo que pasa en El Salvador, en México, y lo que yo digo en México tú no lo entiendes. Hagamos recomendaciones y no nos apropiemos del texto en este tipo de casos. Creo que eso fue la manera de resolverlo. Pasada la experiencia, fue un trabajo que dio mucho de qué hablar, por fortuna, no nada más porque visibilizaba el tema de los mexicanos que estaban saliendo de sus casas con hogares quemados en la sierra, ¿no? De profesionistas, ingenieros en telecomunicaciones obligados a trabajar para el narcotráfico, cosas que estaban en la conversación, pero que apenas empezábamos a comprobar que realmente existían este tipo de dramas. No nada más, por supuesto, dio de qué hablar en el ámbito periodístico, también dio de qué hablar entre los lectores, que es lo importante, pues, porque al final trabajamos y escribimos para ellos. Pero la reflexión es que se necesitan condiciones mínimas para emprender este tipo de esfuerzos dentro de las redacciones latinoamericanas digitales. Presupuestos claros, no es lo mismo recorrerte todo México que recorrer todo El Salvador, y luego ahí a la hora de repartir los dineros, uno se quedó con mucho y otro se quedó con poco, ¿no? Y entonces, de verdad, tener claro qué es lo que vas a hacer y presupuestar mejor, porque es indispensable que te resuelvan para un ejercicio de esto, es el dinero, ¿no? Como ya decía, respeto al espíritu de cada medio, homogenizar los ejercicios al final, creo que pierden demasiado, ¿no? Pierden el espíritu, como ya decía, de lo que cada periodista quiere narrar en aras de que se entienda, se puede entender y a la vez conservar tu identidad como medio. Y por supuesto, lo que no hicimos, el definir tiempos y requerimientos tecnológicos. Si es necesario, no la participación de una organización, como en este caso fue lo de Inside Crime. En Animal Político tuvimos una discusión y creemos que sí. Como ya decía hace un momento, no es una condición absoluta, pero que ayuda mucho. Los medios estamos, bueno, por lo menos Animal Político está en la constante batalla de la cobertura diaria, de buscar la supervivencia, de buscar, quiero decir, la supervivencia monetaria diaria, ¿no? Y si llega alguien a decirte, tengo tanto para que tú hagas esto, te descarga y los recursos se quedan única y exclusivamente concentrados a un esfuerzo de este tamaño. Ya fueron muchos fails, también vinieron, por supuesto, cosas buenas, ¿no? Creo que tanto Animal Político como los otros 3 medios que participaron se pusieron un paso adelante en términos de organización y mostraron que se puede, por supuesto, trabajar en equipo y trabajar de manera transnacional. Después,
los medios digitales aprendimos a experimentar con lo digital. Digo que suena raro, pero así es, porque la verdad es que lo que hemos estado haciendo en el periodismo digital, salvo honrosas excepciones que van abriendo brecha, es el mismo periodismo que hemos hecho tradicionalmente para print replicado en lo digital. Apenas se van viendo los esfuerzos para de verdad aprovechar todos los recursos que hay en la web. Por supuesto que hubo una reflexión con los periodistas de Animal Político que participaron en este trabajo, en el que se dieron cuenta que no es nada más reportar las historias viéndose al ombligo, viendo hacia el país, ¿no? El migrante de El Salvador que sale e intenta ir a Estados Unidos es el mismo que matan en San Fernando, ¿no? Hay que ver los temas de manera mucho más amplia. Y bueno, las buenas noticias fueron que además que fue un tema súper visto, pues tuvo 2 nominaciones, estuvo nominado en la categoría de innovación para el premio García Márquez el año pasado y el año antepasado para el premio Daniel Pearl de periodismo de investigación en Estados Unidos. Y bueno, la experiencia práctica en el caso de Animal Político esta es. Muchas gracias, Dulce. Y a mí me gustaría destacar un tema que poco se ha mencionado aquí y a lo mejor porque yo he formado parte de esa legión, el papel de los editores. Hablamos mucho del reporteo, hablamos mucho de los reporteros, de investigar, pero nos olvidamos que para que haya trabajos de calidad se necesitan editores y sobre todo en este tipo de empresas tan ambiciosas, ¿no? Editores de alto impacto y alto nivel. Así que bueno, le dejo la palabra a Óscar para que nos platique de esta alianza y esta experiencia. Gracias. Yo lo decía en el taller, una de las condiciones básicas, sobre todo para los periodistas jóvenes, si van a entrar en temas de violencia, no lo hagan sin editores. No, es irresponsable que ustedes entren a trabajar materiales de crimen organizado de violencia sin editores. Y en una red como Periodistas de a Pie, hay muchas editoras y un editor, y hay mucha gente a la que ustedes podrían convertir en grandes editores. Un editor, muchas veces alguien a quien se le fuerza a dejar de ir al terreno contra su voluntad, porque tiene unas características que permiten que vea de otra manera el material. Les pongo en contexto para que la discusión luego nos pregunten por ambas cosas. Lo que Dulce ha presentado muy bien es un experimento liderado por esta organización Inside Crime, que se hizo entre 4 medios, que de hecho los 4 son parte de Aliados. Verdad Abierta, no, tiene razón, Verdad Abierta de Colombia no es parte de Aliados. Y Aliados es una organización, una unión, no sé qué es eso, un enamoramiento, ¿cómo es eso? Es un grupo de medios que nos hemos juntado bajo la lógica de sí, hacer investigaciones juntas, pero no solo bajo esa lógica, bajo la lógica de buscar modelos de supervivencia, bajo la lógica incluso de en algún momento, voy a poner un tema muy práctico que en algún momento se puede debatir, incluso de llegar a pensar en algún momento en tener, si eso tiene algún sentido, publicidad compartida. Es decir, a Rolex no le interesa que lo anuncie en El Salvador porque habrá 2 pelados que compran un Rolex, pero posiblemente si vos vendés que eso se anunciará en 7 países de América Latina y ya no llegará a un público de 400.000 personas, sino a 3 millones, pues sea un poco más interesante hacer ese financiamiento. Aliados tiene un sentido más amplio. Esta investigación fue una investigación donde lo rico fue en Bogotá nos reunimos a discutir cuál iba a ser el enfoque del tema, a encontrar un problema que compartiéramos los diferentes países latinoamericanos, es decir, cómo el crimen organizado vejaba de diferentes maneras, habían temas de trata y utilizaba cómo desplazaba y victimizaba a una cantidad de gente a los que los ponía en una condición prácticamente de esclavitud. Nunca se pensó como un material en el amplio sentido de la regla compartido, en el sentido de que un reportero de Animal Político llegara a El Salvador o uno del Faro viniera acá y hicieran una reportería conjunta. Hubiera sido chéverísimo pensarlo así, pero era inviable en ese momento hacerlo. Era los medios pensando sobre un mismo tema y luego intentando ponerlo en página en un especial. Para mí fue un experimento sumamente rico. Yo comparto la mayor parte de las fallas que Dulce ha señalado, pero para mí en la investigación latinoamericana hay otro sentido que va incluso más allá que este primer experimento que hicimos. Les pongo 2 casos concretos. Yo hay una investigación que todavía no he terminado y no he publicado, que empecé en el 2012 con un caso de Guatemala.
en un caso conocido como el caso de los pitufos. De repente las aerolíneas empezaron a tener problemas de retraso en Guatemala porque hubo una serie de detenciones de personas que salían con $9.999, una técnica muy común en México, muy utilizada, y salían rumbo a Panamá. Entonces la investigación se hizo a través de escuchas telefónicas de este grupo, que eran un grupo muy poco visibilizado dentro de la dinámica criminal, como Mónica lo señalaba, los lavadores de dinero, la gente que se encargaba de que a la economía formal ingresara el pisto que a vos te habían robado cuando secuestraron a tu hija, o que a vos te habían robado cuando te hicieron víctima de trata y de la cual se habían lucrado, o el dinero que habían conseguido de vender 3 bodoques de cocaína a alguien, en 3 kilos de coca. Entonces, esto era una empresa que ofrecía a cualquier criminal un servicio de lavado de dinero, y así lo identificaron. En el momento en que le pregunté, logré meterme en la investigación, escuchar de qué forma la hacían, en el momento en que, le pregunté a la Fiscalía cuál era el sentido y el mecanismo mediante el cual ellos lavaban ese dinero en Panamá, me decían, no, yo recuerdo la expresión del fiscal, se extrañaba, no entiendo, me decía, yo soy fiscal guatemalteco, pero supongo que pediste algunas experticias panameñas para entender siquiera de qué forma esta red operaba, con quién se relacionaba. Su frase fue lapidaria: cuando el avión abandone el espacio aéreo guatemalteco ya no es mi problema. Y yo decía, esa es la lógica latinoamericana que como los periodistas reproduzcamos, y lo hemos reproducido muchas veces. No tiene ningún sentido que digamos que cubrimos crimen organizado. Si ustedes quieren llevarlo al sentido periodístico, ya he dicho que Aliados tiene otros muchos sentidos, que aparte de, a veces no solo sentidos tan prácticos, es bien importante sentir que no estás solo, coño. Es bien importante sentir que no solo vos haces de esa manera las cosas, y que no solo vos te chingas la vida de esa manera, y que no sos el único loco, y que hay una gente detrás de vos. Nosotros, cuando estábamos amenazados en El Salvador, por haber develado el pacto entre las pandillas y el gobierno, en la primera fila, enfrente del ministro de Seguridad y Justicia, que nos había dicho que no respondía por nuestra vida, estaban sentados Mónica, Gustavo Gorriti, John Lee Anderson, y cada uno en el foro fue preguntándole al ministro, sepa que en Chile estamos muy pendientes de lo que le pase al Faro. Entonces, luego de que eso pasó, nosotros nos paramos felones, ya sabe. Pero tiene otros sentidos muy prácticos compartir de esa manera. Es muy importante sentirse querido. Bueno, lo voy a decir de una manera así directa. Ahora, yo me siento querido, Mónica, sí. Pero en el tema, decimos que cubrimos crimen organizado. El presidente Francisco Flores, que lavó y se robó en teoría, de eso le acusa a la Fiscalía salvadoreña, porque él lo confesó, más de $10 millones de la extraña manera en que Taiwán suele cooperar con los países, está ahora en Panamá, albergado por la expresidenta Moscoso en su casa de descanso en una de las playas más lujosas de Panamá. Si alguien dice que cubre crimen organizado, y cuando algo abandona el espacio aéreo de su país, o el terrestre o el marítimo, deja de cubrirlo, entonces esa persona, si algo no cubre, es crimen organizado. Entonces, nosotros creemos que hay un amplio sentido en compartir experiencias, en algún momento en llegar a hacer trabajo conjunto, y en algún momento, si lo quieren ver por el sentido de la investigación, como ya dije, hay muchos otros. La gran facilidad del crimen organizado es que dio 40 pasos antes de que los demás los diéramos. Es decir, antes de que la Fiscalía los dieran, antes de que el Parlamento Centroamericano funcionara de una manera mínima, o que uno de los organismos internacionales dejara de solo hacer difusiones rojas como el Interpol y empezar a entender redes criminales que operan de maneras concretas. Los políticos, la clase empresarial, quizás los más aventajados en nuestras regiones son los empresarios y los criminales organizados. Ellos entendieron muy bien cómo el uso regional tenía un amplio sentido. La clase investigativa del sistema judicial ha sido la que ha quedado más rezagada, y los periodistas malucamente hemos ido ahí un poco a la par de las clases que tendrían que juzgar esto. Yo sí creo que en un futuro tiene un sentido. Si quieren ustedes, Mónica es maestra de FNPI, yo acabo de incursionar como asistente de un taller en la FNPI. Si quieren decirlo en palabras de Gabriel García Márquez, recuerden aquella su idea genial de fundar el periódico Ideal, donde él pretendía reclutar a todos estos que ahora son sus maestros
de la FNPI como periodistas ideales en cada país y con un código ético inviolable empezar a cubrir Latinoamérica y hablar de diferentes regiones de Latinoamérica. Sí tiene un sentido, es bien complicado y hay mucha pelea, pero es pelea sana. Yo creo discusión sana interna. Imagínate cuando intentemos equilibrar un texto entre CIPER, yo ya veo, eso va a ser, eso hay que filmarlo, pues, va a ser bien chévere. El artículo, el único artículo que mi hermano querido Carlos y yo, que trabaja conmigo en Sala Negra, hemos escrito juntos, no fuimos a los puños, pero había que hacerlo y era una manera de colaborar, de cooperar, de una manera un poco. No entremos en la intimidad, no nos vamos a. Lo que quiero decir es que tiene diferentes sentidos. No sabemos, creo que tenemos más claridad que en la mesa anterior, que no teníamos ni idea de cómo conseguir financiarnos. En esta sí tenemos una idea. La parte de confianza y de valores éticos compartidos, que es la fundamental, está puesta y plenamente cimentada, con lo cual lo demás tendría que ser cuesta abajo. Y sí creemos, tenemos alguna claridad de cómo la Unión Latinoamericana de Medios tiene un sentido muy importante a la hora de presentar mejores materiales y a la hora de plantarle mejor cara a los que hacen mal periodismo. Muchas gracias, Oscar. Y antes de abrir el micrófono a las preguntas, yo voy a abusar de la generosidad de Mónica, porque sí me gustaría que nos platicara la experiencia del tema de minería que se publicó en CIPER y en Colombia. Que y si en no me Perú. van a matar en CIPER cuando vuelva. Porque la verdad es que, bueno, para quienes no lo han leído, la verdad es que el resultado de esa investigación fue muy revelador, incluso mucha información ha podido servir de referencia en México. Al final de cuentas son empresas transnacionales, y aquí mismo uno de nuestros intentos, de nuestros esfuerzos en esta red de periodistas de a pie y con otras organizaciones, otras redes, ha sido precisamente impulsar, meternos más en el tema. Entonces, Mónica, te agradeceríamos que compartieras esa experiencia con nosotros. Bueno, la primera cosa yo te lo agradezco yo, por favor, porque si no, yo estaba pensando, me fui en la volá y no hablé de CIPER y de las cosas prácticas. La verdad es que ese trabajo es absolutamente práctico y obedece a una lógica, y es que nosotros queremos hacer investigaciones con modelos para armar. ¿Qué se explica eso? ¿Qué explicación tiene eso? Nos gusta que la metodología de investigación que hemos hecho sea replicada en otros países, pueda ser replicada en otros países, como una forma de mostrarle a los colegas que tienen a veces menos medios que nosotros una metodología determinada que te da además un marco conceptual. En este caso de la minería, ¿por qué? Porque es lo que la va a llevar en la inversión extranjera en todo el continente. Y es la fuente de la mayor depredación, de la mayor contaminación y de los mayores efectos, pero letales, para comunidades chicas, medianas y grandes. Solamente un dato para que entendamos. El convenio más grande de inversión extranjera que ha hecho China, y no quiero ser racista, yo no lo soy ni clasista, pero si yo armaría una muralla china, sería la muralla china de nosotros para defendernos de la inversión china. Porque yo creo que en ningún país está en el primer lugar de la agenda, y lo que están haciendo en Paraguay y en otros países es una locura, cómo están violentando las mínimas condiciones de vida y las condiciones laborales, es un horror. Bueno, un dato, en Ecuador se firmó China el convenio más importante que ha firmado con ningún país en el mundo. Son 22.000 millones de dólares, que hoy día ya son 28, para un proyecto minero, que tiene puerto propio y carretera propia. Solo un dato. El puerto propio, exclusivo, cerrado, está al lado de la frontera con Perú. Perú es el principal productor de coca. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? No, ¿no es cierto? No está en el número 1 de la agenda de ningún país, y sin embargo yo planteo responsablemente aquí lo siguiente. Si los chinos van a usar ese puerto, van a usar esos proyectos de inversión para entrar a competir en el mercado de la droga, se acabó la civilización en América Latina. El Cono Sur va a entrar en una vorágine de violencia.
Esa es la importancia, el reto que tenemos los periodistas de entender más allá de nuestras narices el marco en el que estamos. Por eso minería. ¿Qué hicimos entonces? Primero buscamos hacer la metodología en tres patitas. Como yo decía, queremos apropiarnos del sistema. Entonces buscamos todas las leyes que afectan la inversión minera en Chile, en Perú y en Colombia. ¿Qué es lo importante que resultó de esto? Resultó comparaciones donde están y nos permitió identificar dónde están los vacíos. Fíjense bien, los vacíos del sistema, leyes que no son producto de omisiones, de ignorancia o que a estos pobres parlamentarios se les pasó, pobrecito. No, son deliberadas. Omisiones deliberadas legales. ¿Para qué? Para que la corrupción saque de ahí su tajada, se mete y quede impune el delito. Es decir, alguien se apropió del agua, alguien hizo un proyecto y aquí entra la segunda parte, todos los pasos de una aprobación de impacto ambiental. ¿Qué sistema tenía cada uno de los tres países? Y luego pasamos a los relaves mineros, los pasivos mineros que contaminan y envenenan y son un peligro terrible para la población de toda América Latina y muchas veces ni sabemos qué muertos provoca. Y pasamos a los proyectos de explotación. Y aquí viene algo súper importante que tiene que ver con lo que decía Dulce. Nosotros no quisimos ningún hermano mayor que nos hiciera ese trabajo. Nosotros fuimos a la Fundación Ford y le pedimos $100.000 para hacer ese trabajo. Lo coordinamos nosotros, ¿por qué? Porque la tentación es hacer estos proyectos colaborativos, especies de informe para los entendidos. Esto es súper importante y nosotros creemos que lo que hay que combatir a como de lugar es a creernos los expertos y a no entender que nuestra principal deber es hacer un producto periodístico que le diga a la gente, ¿pero cómo? ¿Toda esa plata sacan y pagan esta porquería de impuestos en mi región, en Antofagasta? No puede ser, hay que reclamar. O sacan toda esta plata y le pagaron como royalty al alcalde para hacer 3 canchas de fútbol y no hemos visto ni una, hay que ir a reclamar. O este relave está ahí y yo me estoy comprando una casa al lado y resulta que al primer temblor de tierra me va a caer una luz de tierra envenenada. No me la puedo comprar. O sea, el producto periodístico tiene que ser, pero ¿cómo yo no sabía tal cosa? ¿Cómo no nos han informado tal cosa? Porque la no información es delito, es veneno, porque nos mata. Nosotros somos los ojos, los oídos, los sentidos de los ciudadanos. Por eso somos los maperos. Porque la no información es para que nosotros no nos quejemos, no reclamemos y no le digamos al alcalde, oiga, ¿y en dónde se metió la plata de las canchas de fútbol y de los proyectos de empleo para los jóvenes que le dio la minera, que se está llevando toda nuestra riqueza? ¿Por qué esa agua que está ahí es maloliente? Eso lo hemos dicho. ¿Por qué? ¿Dónde la fiscalizó? ¿Con qué? ¿Con qué laboratorio? ¿Con el laboratorio de su cuñado? Oiga, no sea mafioso, pues. Eso es información útil y no paper. No estamos para ganarnos premios. Estamos para informar, no para ser expertos ni para decir, mire que sé de minería yo, ¿ah? No. Cuando lo hacemos nosotros, nos preocupamos de que impacte. Y la redacción es distinta a México, a El Salvador, a Chile, porque lo que le importa a los ciudadanos de Chile es distinto. A lo que más le importe, y ojo, a cómo yo se lo voy a envolver y a poner, porque es verdad, nosotros los periodistas también adobamos, aderezamos la información para que ese lector que está ignorante diga, esto lo tengo que leer. Y es distinta. Entonces no hay textos comunes. No puede haber, porque en el texto común se pierde todo lo importante para cada comunidad. Y eso hicimos. Colombia, María Teresa Rondero, en Perú, Ricardo Uceda con otros periodistas y nosotros en CIPER, hicimos productos periodísticos, pero subimos las bases de datos y aquí viene lo de Internet. A partir de ese momento, cada comunidad en cada región dice, este proyecto minero, este fue el producto de impacto ambiental, estas leyes violó,
estos juicios están en curso, estos fueron los ministros que aprobaron el proyecto y así se puede cambiar. Es decir, nosotros hacemos un producto periodístico, pero todas las bases de datos están a disposición de todos los ciudadanos. Y cada comunidad no debe contratar un experto ahora porque tiene todo a su disposición. Eso es para nosotros periodismo, al servicio de la comunidad. Un dato adicional. Como el agua es tan importante, en la segunda región nos dimos cuenta que la empresa de agua privada más importante, que la región minera más importante, el presidente y dueño, era uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, Jean-Paul Luksic. Y nos dijimos, ¿por qué uno de los hombres más ricos de Latinoamérica va a querer ser presidente de una pichiruchi empresa de agua? Porque sin agua no hay mina. Y él tenía 3 minas. Entonces CIPER, ahí en esa zona, pidió por acceso a la información, ley de acceso que los periodistas tenemos que usar y poner a prueba todos los días, los contratos de esa empresa con las empresas privadas y el abastecimiento a los ciudadanos, que era, cortaban el agua a los ciudadanos y a las mineras nunca, nunca. Porque ustedes saben que reanudar la faena es muy caro. Dijo que no, porque le afectaba la competencia, la comercialización de su producto, afectaba el ADN de su empresa. Y nosotros le dijimos, no, lo que afecta el ADN es a la población. Porque usted está en un sector, y fíjense qué interesante esto, le dijimos, usted está como sector privado, como empresa privada, está actuando en el sector regulado del Estado que afecta un elemento vital para la salud de la población, cuya salud está garantizada por la Constitución, o sea, está hablando de un valor el más alto. Usted tiene la obligación de entregarnos los contratos. Fuimos a la Corte, alegamos nosotros, y ganamos. A partir de ese momento, todas las empresas privadas que trabajan en el sector público, en el sector regulado del Estado en Chile, tienen el deber de comportarse como empresas públicas. Toda la información a disposición de los ciudadanos. Yo creo que cuando uno mide el producto periodístico y dice cuántos ministros, cuántos jefes de policía, hizo caer, no me gusta. ¿Saben cómo lo medimos nosotros? ¿Cuántas leyes hemos cambiado? ¿Cuántos juicios han terminado con un cambio a las políticas públicas? Y entre esos, este es fundamental, porque nos va a permitir acceder a información clave para los ciudadanos en electricidad, agua, minería, telefonía, etc. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que, déjenme, tenemos todavía tiempito, ¿verdad, Dani? Bueno, vamos a abrir el micrófono, perdón, 15 minutos, entonces 3 preguntas y por aquí anda Gumercindo Lafuente, le quiero dar la bienvenida a este encuentro, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué? Allá, 1, 2. ¿Dónde? No lo veo. Ay. Bravo. Gracias por estar en este encuentro. Allá hasta el fondito está escondidito. Escondidito. Bueno, ya tienen pregunta Gina. Es que no veo, perdónenme. Jimmy, por allá. Bueno, ya ahí se la van rolando, ¿no? 3. Va, Gina. ¿Me subo en la silla o ahí me ven? Perfecto. Oiga, venga, una pregunta. Acá estábamos conversando. Mónica tangencialmente habló sobre el tema del proyecto de la minería, pues que yo lo conozco lógicamente muy bien por el insumo tan valioso que tiene para Colombia. Pero sería posible que nos ampliaran un poco más cómo nacen estos proyectos, no desde el punto de vista editorial, sino en lo que tiene que ver con la consecución de recursos para hacerlos posible. ¿Cómo se definen en agenda esos intereses de temas? Es un poco como explicar la metodología esa que nos puede dar más luces a todos los que estamos aquí, justamente para pensar en qué momento uno dice, bueno, vamos a hacer un trabajo colaborativo sobre un tema con este y con este.
Entonces, ¿cuáles son las puertas que hay que tocar? ¿Cómo se estructura eso? ¿Cómo se piensa un poco este tipo de temas? Hola, perdón, soy María Berza, periodista freelance, y era simplemente ampliar la pregunta de Gina en también qué hacer si uno tiene una idea de un proyecto de esta investigativo, cómo o a quién plantear si es una tontería o no es una tontería, si es viable, si hay posibilidad de conseguir financiación. O sea, es un poco más en la línea de lo que preguntaba ella también. Gracias. Bueno, es que nos presentan estos modelos de medios por países. A mí me gustaría más saber, porque aquí más bien estamos de estados, cómo está el periodismo en sus estados, más que estos, obviamente son un éxito en cuanto a información nacional y de continente, ¿no? Pero cómo está en los estados, en los municipios, en los lugares más alejados de las zonas urbanas en donde están ustedes. Vaya, mira, tu pregunta yo la dejaré para gente de países más grandes. En El Salvador, si le pegas muy duro a la bicicleta, te salís a Guatemala. O sea que A ver, no, yo no puedo hay. contestar la última pregunta y es muy breve. Animal Político tiene, digamos, ciertas redes con medios de los estados, pero curiosamente son medios, las redes se han tejido con medios tradicionales, con los grandes medios que hasta cierto punto monopolizan la conversación en los estados y en los municipios. Te hablo del Siglo de Torreón, te hablo del Diario de Yucatán, te puedo hablar de la M de León. Digamos que ahí es donde hemos tocado base. Lo cierto también es que cada vez más surgen este tipo de redacciones pequeñas, independientes en los estados, con ánimo de hacer muy buen periodismo y en condiciones muy complicadas. Y ellos son los que se han ido acercando a nosotros. Por ejemplo, Zona Franca, en Guanajuato, se ha establecido una especie de cooperación tímida, apenas va, pues, pero siempre desde el ánimo de, la verdad, de la buena voluntad de acercarse y cooperar sin ninguna estrategia todavía pensada de por medio. Oye, yo lo único que tengo que aportar sobre la pregunta de cómo hacer para que un proyecto saber si es viable o no. Evidentemente, la viabilidad al final te la va a dar el resultado del proyecto. No hay una manera certera de saber que eso te va a salir, pero bueno, ¿cuáles son las claves? Yo creo que así como poco a poco los periodistas nos hemos aliado con los hackers en estas hackatones, en algún momento cada vez más los medios en su crecimiento, al menos ha sido el caso del Faro, hemos necesitado encontrar gente que sepa y sea experta en redactar proyectos, porque es un problema. No creas que llenar, yo recuerdo las viejas convocatorias abiertas permanentes de la cooperación española, tenías que ser una persona muy estudiada para llenarlas, era bien complicado entender qué es un marco lógico y saber cómo plantearlo. Pero el centro yo creo que con razón a nosotros cómo nos funcionó. El proyecto En el Camino se escribió desde un apartamento en la calle Cuba, en el edificio número 13, entre Edu Ponce, el fotógrafo catalán, y yo, que nunca hemos hecho un marco lógico, ni un marco. Lo escribimos, pero ¿cuál era el sentido? Nosotros teníamos dos cosas, bueno, tres. Una idea muy clara que sabíamos resumir si alguien nos la preguntaba, hacer una sinopsis, explicarte por qué creíamos que era importante, desglosar cuáles eran las preguntas que pretendíamos contestar, y dos, una ruta procedimental muy concreta y algunos materiales hechos que teníamos que presentar. Yo creo que muchas de las agencias de cooperación están hartas de que les planteen, puede sonar una lógica un poco perversa, pero una lista de deseos poco viables o una lista de deseos que tienen que ver con realizaciones personales y muy poco con retribución a la sociedad en la que te mueves. Cuando algo parece ser mucho más concreto, si la idea está clara, es mucho más probable que eso avance. Y tres, estamos dispuestos a estar 7 meses sin salario, que es lo que nos tardó armar el proyecto. 7 meses nos tardó armar en el proyecto En el Camino
y 7 meses nos tardó viviendo en un hotel, en una habitación compartida, armar el proyecto de Sala Negra. A Edu y a mí, en Sala Negra se involucraron mucha más gente en la fundación del proyecto, pero gente que tenía trabajo en ese momento. Pero yo creo que la idea clara, yo recuerdo, esto creo que lo puedo contar, bueno, no voy a decir qué organización, no sea que me retiren el pisto y mañana cerremos. Una de las organizaciones con las que siempre hemos trabajado, tuvimos un momento en el que nosotros sencillamente no supimos cómo técnicamente llenar un formato. Cuando nos preguntaron, nosotros, cuento rápido la historia y paso el micrófono, cuando nosotros estábamos haciendo el documental María en Tierra de Nadie, que ya algunos de acá habrán visto, necesitábamos $10,000 para terminar el rodaje, pero que necesitáramos $10,000 para terminar el rodaje implicaba que necesitaríamos en algún momento dinero para hacer la postproducción, porque el rodaje son 60 horas filmadas que no son un documental, son un montón de horas filmadas. Cuando la organización, la mesa técnica de la organización nos preguntó por qué tenemos que creer que si les damos $10,000 para terminar el rodaje, van a hacer la postproducción. Y la respuesta, pensamos, pero no encontramos en el formato que nos enviaban dónde cabía la respuesta que les queríamos dar. Y la respuesta se las enviamos en un correo. ¿Y a ustedes qué les hace pensar que si no teníamos $10,000 y ya casi terminamos el rodaje, no vamos a terminar el documental si ustedes nos dan $10,000? Eso no se podía contestar en un formato. Y ante eso les anexamos 40 horas filmadas que teníamos ya sobre terreno, con nuestro propio dinero. En 2 semanas llegó el grant de $10,000 y terminamos el documental. La claridad de ideas y la claridad de conceptos a la hora de reportear, la gente esta lo sabe notar muy bien en su trabajo, ¿no? Gente muy responsable dentro de esas organizaciones que conoce las realidades de muchos países y saben si lo que le estás vendiendo es una patraña o no. Yo quisiera tomar una de las palabras que dijo uno de los compañeros colegas acá. Yo creo que en ninguna reunión de pauta se dicen tonteras cuando no se confunde la sobremesa con la reunión de pauta. Cuando se confunde la sobremesa y se dicen tonteras y se hace perder el tiempo y es una falta de respeto. Pero cuando se estudia y se plantean ideas y se plantean dudas porque se ha informado bien y la gente viene con lecturas hechas, incluso mínimamente de los medios del día y de la semana, no hay tontera. Y en esta crisis que estamos viviendo, que es muy importante, muy grande, yo creo que uno de los temas más complicados y difíciles hoy día es decidir cuál es el tema al que nos vamos a dedicar, al cual vamos a dedicar nuestro esfuerzo, energía y los pocos medios que tenemos. O sea, no hay tarea más difícil hoy día que la elección del tema. ¿Por qué? Porque no somos periodistas que decidimos el tema en la ducha o en el water. Lo decidimos en función de cuál es la pregunta que masivamente se están haciendo ciudadanos en la calle y que tienen generalmente que ver con distintos miedos. En el caso de ustedes los miedos son evidentes, pero en el caso de nuestros países también. Miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse, miedo a que tu hijo no quede seleccionado en la universidad o en el colegio. O sea, que se te desmorone un castillo de naipes, en el fondo que has convertido tu vida en una esclavitud de deudas con empresas, en que toda tu vida depende de distintos endeudamientos. Entonces los miedos nos corroen, porque somos muy esclavos, ¿no? Y el periodismo debiera intentar meterse allí, en esa parte de la esclavitud, los nuevos esclavos. Entonces, decidir qué tema es vital. Entonces, yo no voy a hablar de la elección de por qué, cómo lo decidimos en función de una cooperación internacional, porque yo voy a meter la pata y después me van a retar, porque yo detesto ese mendigaje que es muy indigno. A mí me molesta mucho. No me gusta que a los sudacas nos miren siempre como, ¿en qué se gastaron la plata? No me gusta. Yo voy a hablar de cómo decidir el tema. Y esa decisión, si escogimos minería, ¿por qué? Porque minería es, indudablemente, no solo en los 10 años, la inversión más importante que va a haber en toda América Latina, pero en mi país, en Colombia, en Perú y en México, es parte importantísima, clave
por distintos motivos, ya sea por el agua, por las leyes laborales, por la corrupción que traen encadenada, un elemento clave de la agenda noticiosa. Si yo eligiera el agua como lo estamos eligiendo nosotros hoy día en Chile y estamos tratando de hacer trabajos cooperativos que lo vamos a hacer con distintos países, es porque basta asomar la nariz hacia los estudios importantes de fuentes serias y oficiales para entender que las guerras que vienen son por agua. Si no nos apropiamos de quiénes son los dueños del agua en México, en Chile, en Colombia, en El Salvador, ¿cómo vamos a saber desmenuzar los temas del agua? O sea, lo primero que tenemos que hacer es romper la brecha de conocimiento que los periodistas tenemos con los temas más acuciosos, más relevantes, que determinan el poder económico, político y social en cada país. Si yo no entiendo cuáles son las ganancias de los bancos, ¿cómo voy a poder desmenuzar las ganancias que tienen? ¿Por qué son ganancias ilícitas? ¿Y cuáles son las que afectan y tienen leyes aparejadas que son aprobadas con la concomitancia de parlamentarios con nombre y apellido? Y para eso tengo que irme a los proyectos de ley y ver y comparar cómo entró un proyecto de ley y cómo salió. Y en el camino, quiénes son los responsables de haberlo castrado para convertirlo en un león sin dientes, viejo, vetusto y feo. Pero no lo hacemos. Nos gusta el dijo y él le contestó y el dime y direte, cuando esto es lo importante. Ahí se está decidiendo quién gana. Y cuando ganan ilícitamente las grandes empresas, los que pierden son los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que descifrar. Requiere conocimiento. Por último, quiero decir que cuando nosotros plantea el colega el problema del Estado, yo uso el mismo modelo. Si yo quiero de verdad hacer una agenda importante, obviamente voy a tener siempre corrupción. Pero no corrupción, porque como yo digo, yo es un tema de la estratosfera, ¿no? Puedo llegar hasta el final. Entonces, lo que yo necesito para definir mi tema es acotarlo, morder. Sin mordida, un tema no es importante. En el Estado, ¿qué va a hacer? Yo me tengo que apropiar del presupuesto de ese Estado. Yo me tengo que apropiar de cuál es la fuente de producción más importante, de cuáles son los nexos entre esa fuente de producción privada y el Estado donde están los puntos de conexión para poder empezar a hacer el mapa de los nichos de corrupción. Eso requiere estudio en grupo, en equipo. Y no les explico lo bien que se pasa cuando uno empieza a descubrir y hace bingo. Cuando descubre este con este. Pero si este es el primo, este es el cuñado, este es el papá. Estaban juntos en la vida social, mira. Pero eso es un trabajo de equipo. Y requiere de poner todo ego. Y eso sí que es difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, Dulce Ramos, editora general de Animal Político, Mónica González, directora de CIPER, Óscar Martínez, el cronista favorito de este encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, a mí me gustaría, además de agradecerles aquí en la mesa, vamos a pasar Marcela Turati, Daniela Pastrana, vamos a tratar de hacer una síntesis del encuentro, una pequeña y breve resumen de conclusiones que esperemos podamos compartir rápidamente con ustedes. Y bueno, nada más a mí me gustaría agregar dos cosas de lo que dijo Mónica respecto de la minería. En México ya se adecuó la ley, una serie de leyes para permitir todo lo que es la perforación para el gas de lutitas y también se reformó la ley de los recursos hidráulicos nacionales para la gran explotación intensiva que viene en ese tema. Creo que es un tema que a todos nos debería preocupar y bueno, ahí lo dejo para que veas, acá está también pasando. Bueno, pues muchas gracias.
donde desaparecía la gente que, sobre todo hombres de edad productiva, y tratamos de… ¿Me hago para acá? En lo que encontramos el web documental lo que podemos hacer es contarles rápido. Nosotros buscamos un financiamiento del FONCA para medios alternativos, para hacer un documental, es la continuación de la exposición que tenemos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Somos un colectivo chiquito que se llama SACB y somos 3 fotógrafos y una diseñadora. Ella nos está ayudando junto con otro chico, ahora su equipo, y todos tenemos un trabajo convencional, tradicional en un medio. Algunos 2 son freelance, pero básicamente este trabajo se hizo en tiempos extras. Yo llevo 3 años trabajando el caso de las desapariciones y a partir de la caravana de Movimiento por la Paz, y lo que empezamos a ver después de un taller en circo, en una asesoría, fue que los medios que nos teníamos como alternativa nosotros para proyectar nuestro trabajo era el web documental. El web documental es en una plataforma en internet que hace un mapeo para que tú puedas navegar, como en los Game Boys, ¿no? O sea, en estos trabajos de picarle y tú vayas eligiendo el camino que quieres para poder elegir qué es la información que vas a poder obtener. Te vamos contando la historia de estas 2 desapariciones, la de Julio y la de Héctor. Y en el caso de ambos, pues acompañamos durante la mañana, tarde y noche a estas 2 familias que se plantaron en la calle de Bucareli y decidimos hacer el seguimiento de quienes se paraban a negociar con el plantón. Cuáles eran los acosos y cómo eran los seguimientos de la Policía Federal, que custodiaba la Secretaría de Gobernación, quiénes eran los que mandaba el GDF para negociar que se quitaran a cambio de un sanitario, quiénes eran la gente que se acercaba a apoyarlos y quiénes era la gente que se acercaba a mentarles la madre. Entonces, durante estos 16 días que acompañamos, durante las 24 horas, nos dimos a la tarea de ver cómo iba y cuál era el pliego petitorio que se iba a hacer con las personas que estaban en ese plantón y que ya llevaban mucho tiempo, sobre todo impulsados porque después del asesinato de Maricel Escobedo y de Nepomuceno Moreno, sabemos que las víctimas, las familiares de las víctimas están haciendo las investigaciones y ellos están, pues, de alguna manera expuestos, ¿no? O sea, este mes fue asesinada Sandra Luz, ¿no? En Culiacán. Y justo por esto es que cuando ellos se salen a las calles a protestar y a cerrar una calle o salen afuera del gobierno, del Palacio de Gobierno, pues son asesinados o hostigados de una manera muy dura hasta llegar a la muerte, y queríamos estar ahí presentes los 16 días, las 24 horas para saber qué pasaba en la Ciudad de México con estas personas. Entonces hicimos un lazo muy grande. La diferencia del documental tradicional es que en el web documental esto no termina, ¿no? La historia, hasta donde nosotros llegamos a documentar, ellas van a seguir y nosotros vamos a seguir alimentando la historia. Ellos hicieron 10 convenios para poder retirarse de la calle, y dentro de estos 10 puntos o convenios, pues se están cumpliendo alrededor de 6, ¿no? Pero ha sido casi ya un año de estar insistiendo con esta lucha, y pues de repente no hay recursos y les bajan y les dicen que ya no se puede, y pues esto no lo vemos en una nota en los medios tradicionales en donde trabajamos, y no lo vemos en los medios, en un documental que se termina, donde se termina la postura del director, sino que seguimos. Ay, qué bueno que ya se puso, ya no sabía qué decirles. ¿Ya está? ¿Tenemos audio? Este es frío en el alma, es la frase que les voy a ir contando más o menos, porque como es interactivo, ustedes van a tener que decidir en dónde le picamos. Es la frase que dijo Julia, que era lo que sentía estar ahí 16 días y que la gente no le hacía caso, que sentía un frío en el alma muy fuerte,
por la indiferencia de la ciudadanía que pasaba por ahí. ¿Tenemos audio, porfa, en la compu? Bueno, yo también colaboré en este documental y nada más les quería… Hace rato Dulce hablaba de la parte de donde no habían pensado en cómo visibilizar toda la información que habían generado durante el trabajo colectivo. Entonces, una parte muy importante del trabajo del documental interactivo o web documental es poder pensar mientras estás construyendo y mientras estás investigando, cómo lo vas a visualizar. No puedes dejar esta parte de lado nunca, porque, bueno, nosotros dos somos fotógrafos y el otro compañero que participa también es fotógrafo y está una diseñadora en el equipo. Entonces, era muy importante para nosotros que siempre tuviéramos muy claro qué es lo que cómo íbamos a representar X parte de la historia, ¿no? Visualmente, porque es también nuestro trabajo. La música la hicieron unos jarochos hermosos que se llaman afrojarochos, son músicos que también están en colectivo y que son de Veracruz y del DF. Bueno, ahí pueden ver, le pueden picar a Julia o le pueden picar a Brenda. Las dos historias corren en paralelo y se unen al final, que es en la parte de la partida o en la parte de la negociación. La espera también es otra, son capítulos, la espera, la partida y la negociación. Esta es la parte de diseño que fue súper importante para nosotros. Alejandra Saavedra, que forma parte del colectivo, es una excelente diseñadora y ilustradora y tiene su trabajo y en sus horas de sueño nos estuvo ayudando para hacer este trabajo. En la parte de Julio vamos a conocer a Julio, que es un punto importante, no para que lo vean, para correr rápido y que se vayan a sus casas y que lo chequen después. Julia nos cuenta en ese momento
en 10 segundos, en 3 minutos, 6 minutos aproximadamente nos cuenta qué fue lo que le pasó, cómo le robaron a su hijo, cómo se siente y aproximadamente los acontecimientos. Fabián es su hermano y Jaime es el esposo de Julia y padrastro de Julio. Entonces, esta es una parte medular de la historia porque ustedes cuando leen una nota de una desaparición no conocen a los otros 8 personas que están detrás y que están ahí parados acompañando a la mamá, que es a la que casi siempre vemos, o al papá, y no sabemos qué es lo que piensa el hermano, no sabemos qué es lo que piensa el padrastro, no sabemos ni siquiera sabemos quién era Julio, ¿no? Entonces, en la reconstrucción de Julio, si quieres podemos poner tantito, ahí nos va contando en voz de Julia quién era, cómo nació, cuándo nació y qué hacía en el lugar donde desapareció. Las imágenes son de La Boca, de la presa de La Boca en Santiago. Este es el lugar donde desaparece Julio. Y el tratamiento visual que nosotros queremos Julio es yo lo crié con muchísimo amor, desde que era niño. Desde que era niño yo creo que desde que nació era súper amiguero. Su vida sí, de nosotros, siempre estábamos juntos, los 3. ¿Sabes? Lo crié con muchísimo amor y con mucho trabajo, obviamente, como todos los padres. Siempre estaba dispuesto a quitarse la playera por un amigo. A veces hasta se metía en problemas por eso. Tenía muchas novias, eso sí era muy así de... Novias no, pues, sino amigas, así. Pero siempre lo andaban hablando, y vamos a salir, y vamos a tal lado. Con una suerte para los negocios impresionante. Por su mismo carácter, amable, siempre dispuesto a todo, ¿no? A ayudar a las personas. Y yo no sé a qué horas, Julio, o sea, no lo entiendo. Todavía no entiendo por qué tuvo que irse a ese lugar y por qué tuvo que vivir eso. En nuestra familia se fue la luz. Y no porque haya sido así, sino porque no merecía esto. Entonces nos dimos a la tarea de acompañar a Julia a la presa de La Boca en una investigación que tiene la PGR y nos fuimos a la búsqueda. Este es el mapa, ¿no? Ahí te mostramos cómo Julia, que vivía en Acapulco, se tuvo que desplazar a Nuevo León con sus propios recursos y en Nuevo León realizó una investigación. Y después de irse a Nuevo León, ahí nos cuenta muchísimas cosas, que se tuvo que ir a Estados Unidos, que tuvo que hacer la investigación ella sola, que ella se presentó con uno de los malos en Nuevo León, que era la burra, y que después ella se enteró que era la burra porque lo vio en las noticias y vio la cara y era como con quien ella estaba desayunando en el Vips. Regresamos al DF y decide irse, es su tercera manifestación en el DF, esta que nosotros grabamos. Ella ya había hecho 2 huelgas de hambre. Y yo decido venirme así como ahora, decido y digo, pues me voy a plantar afuera de Gobernación y voy a hacer una huelga de hambre. Y entonces decido hacer la huelga de hambre y se une Margarita López y Malú. Y logramos sacar acuerdos con ese señor Poiret que estaba en ese entonces y dijeron que sí, que ahora iban a ponerse a buscar y entonces me dicen, usted pásese para acá, vamos a conseguir la manera de que usted regrese y usted pase. Entonces yo saco mis muebles de Estados Unidos, de San Diego, y me paso a Tijuana a esperar que ellos cumplan con los acuerdos que habíamos quedado. ¿Cuáles son los acuerdos? Bueno, regresar a México. Para dejarlos con la incógnita.
Perdón, pero bueno, el chiste es que lo vean ustedes en su casa, está abierto, se llama frioenelalma.com. Allí, antes de que pasáramos a esto, había 4 personajes. O el primero es un homeless, que se llama Silvetti, que llegó a darnos clases de historia. El segundo es un negociador del GDF, y son muy interesantes las conversaciones que tienen con la gente que está haciendo el campamento. El tercero es el policía federal y la cuarta es la negociadora de la Secretaría de Gobernación. Esta es la partida, Julia y Brenda se van, se llena un acuerdo con Gobernación, se van del campamento, pero les dicen que no les cumplen. Entonces la función del web documental ahora es que ustedes, o sea, el auditorio, aparte de enterarse del estado anímico y del proceso de la familia, puedan seguir a Brenda y a Julia, que están haciendo una lucha pero de verdad monumental para poder encontrar y moviendo, no solo ellas, muchas familias, ¿no? Moviendo toda esta estructura para que les hagan caso ir a buscar a sus 2 familiares. Después viene una serie de fechas, ¿no? Que son las que se acordaron y las que se firmaron. Y esto forma parte de otro web documental grande que fue donde nos dieron el financiamiento, que se llama Geografía del Dolor. La exposición está en el Museo de la Memoria y Tolerancia, pero está pensada en esta misma plataforma. Queremos montarlo en donde se pueda, porque el chiste es que se vea. Queremos que nos ayuden a ponerlos en sus blogs o en donde se pueda, ¿no? O sea, para nosotros ya lo hicimos, ya está hecho. Queremos que se proyecte y que se siga vía Twitter y que se siga vía Facebook a Brenda Rangel y a Julia Alonso, para que ellos nos cuenten. Y Geografía del Dolor es pues todos los estados que están, Tamaulipas, San Luis Potosí, y es esto, pero por cada estado. Gracias por el espacio.